Familia, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí, qué bueno que me das permiso de entrar a tu casa. Estamos haciendo iglesia en este tiempo de tormenta. Y es interesante porque en ocasiones uno habla acerca de un tema y confía que hay muchas personas en la audiencia en donde esto les va a pegar fuerte. Pero en estos tiempos que estamos hablando de cómo navegar una tormenta, yo sé que nos habla a todos. Así que ponte listo para escuchar porque vamos a ver una narración de una tormenta en la Biblia. Es interesante porque desde Noé, donde se dio la primera tormenta, hasta el apóstol Pablo yendo rumbo a Roma, que cayó en otra tormenta, hay cantidad de narraciones bíblicas que hablan acerca de cómo hombres y mujeres como tú y como yo entraron a una tormenta y hay grandes lecciones para saber navegarla, sobrevivirla, atravesarla y triunfar en ella. Así que vamos a ir a un pasaje que está en los evangelios. Está en el evangelio de Mateo capítulo 14. Y te voy a pedir que vayas por tu Biblia y la traigas. A lo mejor la tienes ahí en la recámara, en tu buró. Corre por ella, trae tu Biblia. Si estás ahí en la aplicación de Church Online, en la parte izquierda, vas a ver que dice aquí Biblia. Y puedes buscar ahí Mateo 14. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. O a lo mejor lo tienes en tu teléfono. Y si no tienes Biblia, yo te digo, ¿cómo vas a poder navegar esta tormenta sin una brújula? La Biblia es nuestra brújula para poder navegar la tormenta. Así que ahí en tu teléfono baja una aplicación de Biblia para que la puedas leer. Y vamos a abrir en el capítulo 14 de Mateo. Esta historia está narrada en 3 de los evangelios, en Marcos capítulo 6 y en Juan capítulo 6. Y es interesante porque podemos tener sobre la misma historia 3 perspectivas de 3 hombres, 3 evangelistas que lo escribieron de acuerdo como ellos lo vieron y lo vivieron, y entonces podemos sacar muchos más riqueza. Aquí, así que estás listo, ahí en tu casa, léelo, velo leyendo conmigo, porque al leerlo también hay algo que vas a ir interiorizando hacia tu corazón. ¿Listo? Dice, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Y es interesante porque esto de que insistió, vamos a regresar a este punto. Él insistió que subieran a la barca, ¿no? Acababan de realizar la multiplicación de los peces y panes para alimentar a 20,000 personas. Y entonces insiste que se suban a la barca y aquí es donde sucede este pasaje. Versículo 23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí, solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas. Pausa. ¿Tú eres discípulo de Jesucristo? ¿Te encuentras en problemas? Bueno, esto le tienes que poner atención. Porque aquí estaban ese puñado de discípulos, los primeros discípulos, en problemas, y vamos a ver cómo vino el rescate para ellos de parte de Jesucristo. Versículo 24, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo y entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos aquí estudiando tu palabra. Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón, porque estamos en problemas y porque somos tus discípulos y porque tú eres nuestra principal fuente de ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Entonces fíjate lo que está sucediendo. Están los discípulos entrando a la barca en el mar de Galilea. El mar de Galilea, déjame darte el contexto, es un mar que mide 20 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. ¿Sí? A lo mejor tú puedes decir, parece más un lago, pero es un lago tan grande que parece un mar, o es un mar que no es tan grande como otros que parece un lago, y es alimentado por el río Jordán y está debajo del nivel del mar, este mar. O del resto de los mares, podríamos decir así, y está en un valle donde soplan fuertes vientos, y lo cual causan problemas en la navegación en ocasiones y grandes olas. Así es como estaban en ese momento los discípulos. Y vamos a ver en esta tormenta lecciones para nosotros, tú y yo, que estamos aprendiendo a navegar esta tormenta. Quizá estamos ya más avanzados, quizá una que otra familia ves más fuerte las olas o el viento, o estás esperando. Yo creo que estamos apenas entrando, navegando en medio de esta tormenta, y necesitamos prepararnos. Y vamos a estudiar algunas cosas para que tú y yo las recordemos durante la tormenta. No importa qué tan difícil se ponga, tenemos que recordar estos principios. Primero, Dios no ha diseñado el problema, pero me ha asignado a mí, te ha asignado a ti para atravesarlo. Esta tormenta que estamos viviendo, o sea, Dios no la mandó, Él no la diseñó, pero sí ha preparado y está preparando a nosotros, a sus discípulos, para que podamos atravesar la tormenta. Es interesante porque cuando tú ves los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Juan, este pasaje de la tormenta y Jesús caminando sobre el agua está en medio de 2 pasajes increíbles. Uno es la multiplicación de los panes y los peces, en donde Jesucristo alimentó con este gran milagro a 20,000 personas. ¿Te imaginas a los discípulos cómo se sentían recogiendo todas estas, las canastas de lo que sobraron? Decían, estamos en el equipo ganador. Después de esta tormenta llegaron a la otra orilla del mar de Galilea y narra cómo la gente se acercaba, tocaba a Jesucristo y hubo grandes milagros. ¿Te imaginas también el corazón de los discípulos al ver todos esos milagros? Pero en medio de estas 2 cosas, Jesucristo pone esta tormenta. Los evangelistas ponen intencionalmente esta tormenta como para recordarnos que aunque hay tiempos soleados de grandes victorias y milagros, también van a venir tiempos de prueba y de tristeza. Como que Jesús nos está diciendo en este tiempo, al estudiar este pasaje, lo mismo que está escrito por el evangelista Juan en el capítulo 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Jesús quiere que en Él, tú y yo, en este tiempo tengamos paz. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Y lo estamos viviendo estas pruebas, estas tristezas. Pero Él dice, pero anímense, otra vez esta palabra, ánimo, que me encanta. Anímense, porque yo he vencido al mundo. Y entonces es esto. En ocasiones podemos nosotros ligeramente decir, en cuanto llegas a Jesucristo, conoces a Jesucristo, se acabaron los problemas en tu vida. Y no es así. Aún estamos viendo los discípulos que vivían estas cosas increíbles, pero en medio tuvieron una tormenta. Pero es en la tormenta, yo creo, que aprendieron sus mayores lecciones, el mayor aprendizaje, y reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Cosas a recordar también. Dios me puso aquí para tratar con mi alma, no para hundir mi barca. Y tú y yo estamos navegando esta tormenta, y el propósito de Dios no es hundir nuestra barca, pero sí es tratar con nuestra alma. Hay cosas en nuestro corazón que Él está atendiendo, que Él va a tomar la oportunidad. Dios no pierde ninguna oportunidad para moldear el carácter en nuestro corazón como el carácter de Cristo. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 45 que Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida. Y fíjate, nuevamente esta palabra, Jesús insistió, no le recomendó. Y cuando tú estudias en el griego esta palabra de insistir, significa forzar a alguien con una orden de autoridad. Jesucristo estaba diciendo, pasen, vayan, porque aquí hay un gran aprendizaje. Como que no les dio elección a los discípulos. Y así estamos tú y yo en este tiempo.
como que no tenemos elección, ¿no? Algunos dicen, ¿y cómo me puedo zafar de esto? Y como que no hay manera, ¿verdad que no? Necesitamos navegarla, tomando de la mano de Dios, aprendiendo y poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay circunstancias que no podemos evitar porque no tenemos control sobre ellas, como las que estamos viviendo. Pero las tenemos que navegar reconociendo que existe un propósito y que Dios estará con nosotros. Él va a estar conmigo, Él va a estar contigo. Hay un propósito en navegar esta tormenta. No nos podemos zafar, no tenemos el control sobre las circunstancias, pero cuando entendemos que hay un propósito, vamos a vivirlas, a navegarlas, a enfrentarlas de una manera muy diferente, porque sabemos que Dios tiene un propósito para mí y un propósito a través de mí, para los míos, para los que están alrededor, de la manera en que yo viva y navegue esta tormenta. Otra cosa a recordar, quizá estés estresado por el problema, pero no estás fuera de la mira y el interés de Dios. Narra en el Evangelio de Marcos, igual lo hace en Mateo, que dice en el versículo 48 que Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Entonces imagínate, ya era la noche. Y habla que eran fuertes vientos, no una tormenta que había oscurecido o había impedido la visión. Seguramente Jesucristo estaba delante del monte donde Jesucristo dio el sermón del monte. Yo creo que estaba ahí en el monte orando y volteó y vio en el lago que entendemos que llevaban ya como 8 horas remando sin avanzar. Habían avanzado muy poco, estaba el viento, las olas, y dice que Jesús los vio a lo lejos, que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Y debemos reconocer que Dios nos ve. No importa lo estresados, preocupados, desanimados que podamos estar, necesitamos recordar que Dios nos está viendo, que Él nos conoce, que Él reconoce lo que hay en nuestro corazón y en nuestras circunstancias, y Él está en camino para ayudarnos. Dice que estaban en serios problemas cuando Jesucristo los vio, serios problemas, y esta palabra en el griego es butanazo, que habla de problemas largos, no problemas que duran una hora, unos minutos o un día, sino que problemas que duran una temporada, como por ejemplo problemas legales, o problemas de salud que tardan en arreglarse, o circunstancias que traen oposición como las que estamos viviendo. Problemas serios, butanazo. Y es lo que Jesús vio, y entonces Jesús fue hacia ellos en ese momento. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos habla de una mujer que se llama Agar. Agar era sirvienta, una sierva de Abraham y Sarai, el padre de la fe, Abraham, y entonces tenía a esta mujer, Agar, pero había mucha presión ahí sobre ella, así que Agar decidió huir de donde estaba, y huyendo se metió en el desierto, se metió en problemas, no tenía que beber, y en eso llegó Dios y se presentó con ella, y le dijo, todo está bien, regresa con Abraham y Sarai y vas a tener descendencia, y la bendijo, le dio visión, le dio propósito y le mostró un pozo donde ella pudo tomar agua y sobrevivir. Y cuando pasó ese pasaje, estas son las palabras de Agar que dijo en Génesis capítulo 16 versículo 13. Dice, a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Qué hermoso, ¿verdad? Después de esta experiencia que Agar tuvo, o sea, dice, ahora yo te voy a decir así, tú eres el Dios que me ve. ¿Cuánto de nosotros, después de estos tiempos, le vamos a decir a Dios, vamos a reconocer cómo Él nos tiene en la mira, cómo Él nos está viendo y cómo Él nos ayuda? Y le vamos a decirle, tú eres el Dios que me ve. Nuestra relación con Dios se va a fortalecer. Cosas a recordar también. Dios siempre llega en el tiempo correcto. Nos narra el Evangelio de Mateo en el versículo 25. Dice que a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Ahorita vamos a ver el medio en que se acercó, que también es muy original. Pero déjame hablarte de que Él siempre llega en el tiempo correcto.
Dios nunca, escúchalo, Él nunca llega tarde. En ocasiones se le van varias oportunidades para llegar temprano, pero Él no llega tarde. ¿Te acuerdas de que hablamos de que aunque Dios no mandó el problema, Él va a utilizar este problema para tratar nuestra alma, nuestro corazón? Y tienes que entender esto. Dios tiene un tiempo preciso para atender, ayudar e ir resolviendo las situaciones en nuestra vida, porque Él está más interesado en poner paz en nuestro corazón que en poner paz en nuestras circunstancias. Él está trabajando primero en nuestro corazón antes de trabajar en las circunstancias y va a llegar en el tiempo preciso. Déjame ilustrártelo de esta manera. No sé si has escuchado cuando cocinas el espagueti, lo que dicen es que hay que cocinarlo al dente. ¿Y qué quiere decir esto? Lo cocinas de una manera puntual y precisa a un punto. Al dente significa al diente, este es un término en italiano, y lo que significa es que va a tener una cocción precisa para poder disfrutarlo mejor y para que también nos haga bien todo lo que es esta pasta. Y entonces lo que tú haces cuando cocinas la pasta es que pones agua, en un caso, una cacerola, la calientas a una temperatura adecuada, por ahí le puedes poner un poco de aceite de oliva, un poquito de sal, y luego pones el espagueti. Pero aquí lo importante es que tú vas cocinando este espagueti a una temperatura precisa y la clave está en que no lo cocines de más, pero no lo cocines de menos. Que le apagues el fuego en el momento adecuado. Y entonces al dente significa que tú vas a tomarlo y lo vas a poder probar y vas a ver ahí que el interior todavía sigue siendo blanco, pero ya tiene una consistencia. ¿Y a qué se refiere esto? Porque a lo mejor tú dices, bueno, ¿y por qué me hablas de cocinar? ¿Qué es lo que Dios está cocinando en esta tormenta? Dios está cocinando nuestra alma. Él quiere dejar tu alma al dente, al punto exacto y preciso. Él va a usar estas circunstancias. Él ya está usando estas circunstancias y Él está obteniendo lo mejor de nosotros. Él está formando el carácter de Cristo. No menosprecies el sufrimiento. Es difícil, nadie corre hacia Él, nadie se alegra en Él, pero necesitamos reconocer que Dios tiene un propósito. Santiago, el apóstol Santiago, nos dice que nos regocijemos en las pruebas porque nos dan la oportunidad de hacer madurar el carácter. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y esto lo podemos leer, también lo escribe Pedro en otro pasaje y Pablo, o sea, todos los apóstoles dicen, alégrense, considérense dichosos. ¿Tú te consideras dichoso en este tiempo? Como que dices, ¿qué les pasó a los discípulos? ¿No? Como que la perdieron o qué sucede. Yo creo que ellos experimentaron cómo Dios cocinó sus almas a través de pruebas y sacó lo mejor de ellos. Y continúa diciendo, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe de llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dios no va a llegar tarde, Él va a llegar en el momento correcto y Él está tratando en nuestro corazón, nos va a dejar al dente. Otra cosa que tenemos que recordar es que a Dios le gusta llegar de maneras inesperadas y esto es bien interesante porque dice que a las 3 de la mañana, de la madrugada, en el versículo 25, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Tú dices, pues claro, caminar sobre el agua. O sea, ¿te imaginas a los discípulos? Nunca habían visto ni oído que alguien caminara sobre el agua. Yo creo que si tú y yo vemos a alguien caminar sobre el agua, luego nos recordamos a este texto, a este pasaje, a Jesucristo. Pero ello era algo inédito. No sucede, hoy en día tampoco sucede, a menos que sea Jesucristo caminando hacia nosotros. Pero dice que se acercó y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Ánimo es lo que nos está diciendo. Pero reconoce esto, Dios llega a nuestra tormenta, a nuestra vida de maneras diferentes. Podemos ver una y otra vez cómo Jesucristo no hizo un milagro de la misma manera. Cada milagro que hacía, lo hacía de una manera diferente.
creativa. Él es el Dios creador, el Dios creativo. Y Él va a llegar a nuestra tormenta de maneras increíbles que ni siquiera esperamos. Maneras originales. Así que no esperes que llegue de la manera en que tú esperas, aún de la manera que vemos que ha llegado en otros tiempos en tu vida o en otras circunstancias, en otras personas. Él va a llegar de una manera inesperada. Pero una cosa te digo, Él llega. Recuerda esto también, toda tormenta con Dios es un tiempo de oportunidad. Y estos es de los momentos que tiene el pasaje más increíbles. Dice en el versículo 28, entonces Pedro lo llamó cuando vio a Jesucristo acercarse sobre el agua, cuando se espantaron y Jesucristo dijo, tranquilos, tengan ánimo, soy yo. Dice que entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Y ve, o sea, me encanta el carácter de Pedro. Porque claro que estaban en una tormenta, en un tiempo difícil, pero en ese tiempo difícil tienes que recordar, es un tiempo de oportunidad. Como que en estos tiempos Dios nos está sacando de nuestro ritmo, ¿verdad? Ya no estamos al mismo ritmo acelerado, como que Dios nos ha puesto en pausa, ha cambiado las situaciones económicas, relacionales, y es un tiempo para que tú y yo detectemos y veamos las oportunidades. Pedro lo vio. Pedro vio en ese momento y dijo, qué oportunidad, caminar sobre el agua. Yo me pregunto, ¿por qué fue Pedro el único que caminó sobre el agua? ¿Sabes por qué? Porque él fue el único que pidió caminar sobre el agua. Los demás no lo pidieron. A lo mejor después dijeron, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Es un tiempo de oportunidad. Tienes que ver qué está sucediendo y caminar sobre el agua. Dar esos pasos de fe. Una cosa clave de este pasaje es que Pedro preguntó y Jesucristo le dijo, sí, ven, te digo algo, no camines sobre el agua si Jesucristo no te está llamando. Necesitas tener la confirmación puntual de parte de Dios que te dice, sí, este es el camino correcto, este es el paso de fe, dalo, pero es un tiempo de oportunidad. Y esto es una gran lección, porque ¿qué le sucedió a Pedro? Pedro se estaba hundiendo. No tenemos que esperar a tener esa fe que no se hunde. Podemos dar ese paso de fe sabiendo que Jesucristo está haciendo crecer nuestra fe y está caminando con nosotros. ¿Qué tiempo de oportunidad estamos viviendo, verdad, familia? Levanta los ojos, ten el espíritu atento y anímate, porque Cristo está aquí y son tiempos increíbles para caminar sobre el agua. Otra cosa a recordar, y yo creo que es la más importante. El fin de toda tormenta es que Jesús esté en tu barca. Lo voy a volver a repetir. El fin de toda tormenta es que Jesús llegue y esté en tu barca. Dice en el versículo 32 de Mateo, capítulo 14, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Qué escena, ¿verdad? Estaba Pedro caminando, lo rescató Jesucristo, subieron y en cuanto subió, ¡pum!, se detuvo el viento. Entonces los discípulos lo adoraron, exclamando esto, de verdad eres el Hijo de Dios. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. El fin de toda tormenta es que Jesús llegue a tu barca. Yo sé que son tiempos difíciles. No entiendo todo lo que está sucediendo, pero una cosa yo sé, Jesús quiere y debe de estar en tu barca, porque estando Él en nuestra barca va a calmar los vientos, tarde o temprano se van a calmar, pero mientras tanto Él va a poner en paz tu corazón, mientras trabaja en tu alma, en tu carácter. Escucha esto, las olas que pegan en esta temporada en contra de tu barca, tu casa, tu persona, tu familia, tu negocio, son solamente escalones para que Jesús llegue a ti. Y Él se está acercando, Él ya te vio, Él te tiene en la mira, Él te ama y Él dice, yo quiero entrar, subir a tu barca. Cuando tú estudias la Biblia puedes ver cómo los apóstoles nos enseñan que si tú y yo creemos en Jesucristo,
y le abrimos nuestro corazón, lo invitamos, haciendo una oración de fe, no por obra, sino por fe, creyendo, Él viene y entra en nuestra vida, entra en nuestro corazón, cuando lo nombramos a Él el Rey y Señor de nuestra vida. Y yo quiero que hagamos una oración, ahí en tu casa, donde tú estás. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y vamos a hacer esta oración porque recuerda el fin de toda tormenta, es que Jesús llega a tu barca y Jesús está a la puerta tocando. La pregunta es si tú le vas a abrir. No importa cuánto tiempo tengas escuchando de Jesucristo, leyendo tu Biblia, quizá es reciente. Él quiere entrar a tu barca. No importa la condición de tu barca, lo importante es que Él llegue, que Él esté y que Él reine y que Él calme. Y ponga en paz tu corazón. Ahí con tus ojos cerrados. ¿Por qué no me acompañas a hacer esta oración? Dios, te damos gracias porque tú eres el Dios que nos ves. Señor, te damos gracias porque tú conoces nuestra situación. Y te damos gracias porque tú quieres entrar a nuestra barca. Padre, te pedimos perdón por nuestra rebeldía y pecado, por haber caminado lejos de ti, aun porque anteriormente te hemos cerrado las puertas de nuestra vida. Pero hoy te decimos, Jesucristo, creemos en ti. Jesucristo, creemos que tú eres el Hijo de Dios. Creemos en tu vida santa aquí en la tierra. Creemos en tu muerte de reconciliación en la cruz, porque era necesario que el justo, siendo tú, murieras por los injustos que somos nosotros. Jesucristo, creemos en tu resurrección poderosa y creemos que tú estás sentado hoy a la derecha del Padre y estás orando por nosotros. Jesucristo, ven a nuestra vida, entra a nuestra barca. Sé tú nuestro Rey y Salvador, hoy y siempre. Amén. El fin de toda tormenta. Esto es lo más hermoso. Por eso será que Santiago dice, alégrense, regocíjense cuando están en medio de problemas y de tormentas. Él tiene una palabra para ti. Él quiere poner en paz tu corazón. Y Él es lo que te está diciendo. Déjame regresar a lo que dice a la mitad de este pasaje. Son palabras de Jesucristo. Y Él te dice, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Él te está diciendo, ten ánimo. Yo estoy aquí. Me encanta esta palabra de ánimo. Me gusta decirla por todos lados. Ten ánimo. Ánimo tiene que ver con nuestra alma, con tener un aliento, ¿no? Porque el desánimo ese desaliento es como que tienes una desesperanza, se te acaban las fuerzas, se te acaba el aliento, como los discípulos que tenían 8 horas remando y no avanzaban. Y a lo mejor te sientes en este momento de esta manera, pero tienes que escuchar la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo que en este momento te dicen, ten ánimo, yo estoy aquí. Porque ya oramos. Jesucristo está en tu barca y Él va a empezar a hacer cosas increíbles. Él va a empezar a hablar a tu corazón. Él va a poner paz primero adentro antes de ponerla afuera. Recuerda, Él no llega tarde, siempre llega a tiempo. Estate expectante de maneras increíbles, sobrenaturales, que va a llegar a ayudarte, a atenderte, a hablarte y a poner en paz tu corazón. Usa bien esta tormenta. Es mi recomendación para ti. Y yo quiero terminar orando por ti y orando por tu casa. Todos estamos en medio de esta tormenta. No es algo que yo te hablo desde la orilla. Yo también estoy en mi barca. Yo también la estoy navegando. Yo también estoy remando en contra del viento. Pero vamos a orar para pedir que Dios nos ayude a todos y cada hogar que está en este momento conectado. ¿Me acompañas? Señor, te damos gracias nuevamente por esta tormenta. Y Señor, yo te pido que tú bendigas cada hogar. Señor, que tú vengas y traigas tu paz que sobrepasa todo entendimiento en cada hogar que está conectado en este momento. Yo te pido que pongas en paz su corazón. Señor, que les des propósito para lo cual están ellos navegando esta tormenta contigo. Señor, yo te pido que ellos puedan tener un equipo de apoyo ahí en su familia y con su grupo Paz, que puedan navegar juntos, ayudándose entre ellos, ayudándose unos a otros. Señor, yo declaro que ningún arma
forjada va a prosperar en su contra. Yo bendigo su casa, yo bendigo su salud, yo bendigo su economía. Y yo te pido, Padre, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames tu bendición hasta que sobreabunde. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Familia, todo va a estar bien, porque Jesús está en nuestra barca. Todo va a estar bien. No te pierdas la siguiente semana, porque la siguiente semana es domingo de resurrección. Y vamos a estudiar todo este pasaje, todo este tiempo que Jesucristo navegó, vivió, tomó y triunfó esa tormenta de la pasión, de la cruz. Y vamos a llegar a la resurrección. Así que nos vemos la siguiente semana. Dios te bendice.